Estaba firmado por el coronel Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza, y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, el capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con bocina de gramófono hizo señas que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. «Señoras y señores», dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada, «tienen 5 minutos para retirarse». La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. «Han pasado 5 minutos», dijo el capitán en el mismo tono. «1 minuto más y haré fuego». José Arcadio II, sudando, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. «Estos cabrones son capaces de disparar», murmuró a ella. José Arcadio II gritó: «¡Cabrones! Les regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba un anhelante tableteo y se veían escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta, que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo para levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladores abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: «¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo!». Ya los de la primera fila lo habían hecho, barridos por las ráfagas de la metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plaza, y en el pánico dio entonces un culetazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, tirando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a un epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente velado por la estampida. Allí lo puso José Arcadio II, en el instante de derrumbarse, con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca, y le dolían todos los huesos, y sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central,
debían haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y en el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró en el vagón de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de la madera al pasar por los pueblos dormidos, veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Solamente reconoció a una mujer que vendía refrescos en la plaza y al coronel Gavilán, que todavía llevaba enrollado en su mano el cinturón con la villa de plata moreliana con que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando llegó al primer vagón dio un salto en la oscuridad y se quedó tendido en la zanja hasta que el tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto nunca, con casi 200 vagones de carga y una locomotora a cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición, y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras empasadas. Después de medianoche se precipitó un aguacero torrencial. José Arcadio II ignoraba dónde había saltado, pero sabía que caminando en sentido contrario al del tren llegaría a Macondo. Al cabo de más de 3 horas de marcha, empapado hasta los huesos con un dolor de cabeza terrible, divisó las primeras casas a la luz del amanecer. Atraído por el olor del café, entró en una cocina donde una mujer con un niño en brazos estaba inclinada sobre el fogón. «Buenos días», dijo exhausto. «Soy José Arcadio II Buendía». Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, porque la mujer había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura escuálida, sombría, con la cabeza y la ropa sucias de sangre y tocado por la solemnidad de la muerte. Lo conocía. Llevó una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en el fogón. Le calentó agua para que se lavara la herida, que era solo un desgarramiento de la piel, y le dio un paño limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvió un pocillo de café sin azúcar, como le habían dicho que lo tomaban los Buendía, y abrió ropa cerca del fuego. José Arcadio II no habló mientras se terminó de tomar el café. «Debían ser como 3000», murmuró. «¿Qué?» «Los muertos», aclaró él. «Debían ser todos los que estaban en la estación». La mujer lo miró con una mirada de lástima. «Aquí no ha habido muertos», dijo. «Desde los tiempos de su tío el coronel no ha pasado nada en Macondo». En 3 cocinas después se detuvo José Arcadio II antes de llegar a la casa. Le dijeron lo mismo. No hubo muertos. Pasó por la plazoleta de la estación y vio las mesas de las fritangas amontonadas una encima de la otra, y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Las calles estaban desiertas bajo las lluvias tenaz y las casas cerradas sin vestigios de la vida anterior. La única noticia humana era el primer toque de la misa.